Hola chicos, si recordáis en el último vídeo estuvimos viendo qué tipos de mecanismos existían y vimos que había dos grandes bloques en los que se podían dividir estos mecanismos, que eran los transmisores, que simplemente transmitían el movimiento sin transformarlo, y los transformadores, que además de transmitir el movimiento, transformaban de un movimiento lineal a circular o viceversa. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en los mecanismos de transformación lineal. Estos mecanismos, recordad que lo que hacían era transmitir un movimiento en línea recta de un objeto a otro objeto que se movería también en línea recta. Y dentro de estos transmisores existen dos tipos, la palanca y la polea, que ya vimos un poco unas pistas de cómo serían en el anterior vídeo. Primero, en este vídeo vamos a centrarnos en lo que es la palanca. La palanca es una barra rígida, es decir, una barra de un material que no se deforma, como puede ser un tablón de madera o una barra de metal, que gira en torno a un punto fijo donde se apoya esa barra, que es lo que llamamos el punto de apoyo. A un lado de la palanca tendremos una resistencia que querremos vencer, es decir, un peso que querremos mover, levantar de alguna manera, y al otro lado aplicaremos una fuerza que es la que logrará levantar o transmitir el movimiento a la resistencia. Y antes de empezar a explicar cómo llamamos a los diferentes elementos de esta palanca, lo que vamos a hacer es, vamos a poner nuestro cerebro en marcha y vamos a intuir qué es lo que pasaría partiendo de nuestra propia experiencia. Entonces, imaginaos que tenemos una palanca en la que tenemos que levantar un elefante, que es esta resistencia de aquí, que tiene un peso. Ese peso es la fuerza, la resistencia que tenemos que tratar de levantar con la fuerza de nuestro brazo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta fuerza tendremos que hacer para levantar este elefante si tenemos una palanca en la que tanto la fuerza como la resistencia están a la misma distancia del punto fijo, del punto de apoyo? Si pensáis, esto es como estar en un columpio, ¿no? A un lado un elefante y al otro lado nuestro brazo o nosotros. Y la pregunta es, ¿cuánto tendríamos que pesar? Bueno, pues obviamente, si pensáis cuando habéis estado dentro de un columpio, solo si nosotros pesamos más que nuestro amigo que tenemos enfrente, entonces empezaremos a mover el columpio. Y en el caso en el que pesemos exactamente lo mismo que la persona que hay enfrente, es decir, en este caso tenemos 300 newtons a un lado y 300 a otro, en ese momento tendremos que la palanca está en equilibrio, es decir, que no se movería. En el momento en el que yo aumento un poquitín la fuerza que estoy haciendo, pues la palanca se iría moviendo hacia mi lado. Y en el caso en el que la resistencia pesara más, pues la palanca se movería al otro lado. Es decir, que la fuerza que tendríamos que ejercer con el brazo tendría que ser igual que lo que pesa el elefante. Y entonces te preguntarás, ¿y para qué sirve la palanca entonces? Si para levantar un elefante tengo que poner otro elefante a la izquierda. Bueno, pues la idea de la palanca es que levantemos pesos muy grandes con fuerzas que no necesariamente sean tan grandes. De esa manera ahorraremos energía. Y para ello, probablemente no podamos tener un columpio, sino que tendremos que pensar un poquito más de dónde colocar el punto de apoyo para poder levantar ese elefante con menos fuerza. Y resulta que Arquímedes, que era un físico, matemático, filósofo de la antigua Grecia, es decir, vivía alrededor de 300 años antes de Cristo, Arquímedes ya se dedicaba a estudiar la naturaleza y, entre otras cosas, se dedicó mucho a estudiar cómo funcionaba la palanca y cómo podría describirla usando matemáticas y usando la observación, es decir, el método científico. Y resulta que la clave está en romper esa simetría, es decir, no podemos tener un columpio, que es lo que nos dice la intuición, y necesitamos poner el punto de apoyo en otro lado. Entonces vamos a ver este ejemplo donde tenemos un peso a la derecha, que es la caja verde, que pesaría 300 newtons, y como veis tenemos a la izquierda una fuerza de 100 newtons ahora mismo, que obviamente no estaría equilibrando la palanca, sino que la palanca estaría en el lado del elefante. Entonces, si pensamos un poco y nos vamos alejando nosotros, es decir, nuestro brazo, la fuerza que aplicamos, la flecha roja hacia la izquierda, la palanca llegará a un momento en el que esté equilibrada, es decir, esa distancia con la que nos alejamos compensa el peso
más grande del elefante y de hecho lo compensa cuando está 3 veces más lejos que lo que está el elefante del punto de apoyo. ¿Por qué? Porque pesa 3 veces más, entonces nos tenemos que alejar 3 veces a la izquierda. Eso es lo que nos dice la experiencia. En ese momento la palanca estará en equilibrio, perfecto. En el momento en el que yo me alejo un poquitín más, la palanca comenzará a moverse hacia el lado de la fuerza y de esa manera estaremos moviendo el elefante con 1/3 del peso del elefante. Es decir, ya no necesitamos otro elefante para moverlo, sino que necesitamos una fuerza 1/3 menor que lo que queremos levantar. Y fijaos que esa no es la única opción. De hecho, podemos tener un objeto que pese, pues, por ejemplo, 200 newtons y a la izquierda tendríamos que estamos aplicando una fuerza de 100 newtons, es decir, de la mitad. Obviamente, la palanca estará girada al lado del objeto que más pesa y la palanca no estará en equilibrio porque no somos capaces de compensar esos 200 newtons del objeto verde si estamos a la misma distancia. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues antes hemos movido la fuerza hacia la izquierda, la hemos alejado del punto de apoyo. Ahora lo que podemos hacer es que la resistencia la movamos hacia el punto de apoyo, es decir, lo acerquemos más. ¿Cuánto más? Pues lo tenemos que acercar a la mitad de distancia que está la fuerza. Es decir, sería lo mismo que hemos hecho antes, pero en este caso moviendo la resistencia. En el momento en el que yo llego a tener el doble de cerca la resistencia del punto de apoyo que la fuerza, la palanca está en equilibrio. Y en el momento en el que me muevo un poquitín hacia la izquierda, pues la palanca comenzará a moverse hacia el lado de la fuerza y estaremos levantando esa resistencia de ese elefante que queríamos levantar. Por tanto, hemos aprendido que la palanca simétrica no sirve de nada en tecnología, sino que lo que tenemos que hacer es romper esa simetría y aumentar la distancia a la que yo aplico la fuerza o acercar la resistencia de manera que la fuerza necesaria para levantar un objeto muy pesado, que es la resistencia, sea mucho menor. Y en estos casos, en los que la palanca se equilibra cuando la fuerza es mucho más pequeña, decimos que la palanca está en ventaja mecánica, es decir, tenemos una ventaja para levantar cosas pesadas. En el caso en el que la fuerza necesaria fuese igual o mayor que la del peso que tenemos que levantar, pues ahí no estaríamos en una palanca con ventaja mecánica y de hecho no serviría de nada en tecnología. Y antes de acabar este vídeo, vamos a denominar cada uno de los elementos que hemos ido viendo para identificarlos en cualquier palanca. Lo primero de todo es que en lugar de tener dibujitos de un elefante y un brazo, las fuerzas hemos dicho que las representamos mediante vectores, como vimos en el anterior bloque. Por tanto, a la fuerza que ejerce el brazo la vamos a representar con un vector y a la resistencia que ofrece el elefante, es decir, el peso del elefante, lo vamos a representar con otro vector, en este caso verde, que lo vamos a llamar R por ser la resistencia. Lo más importante de la palanca hemos dicho que es el punto de apoyo, que lo vamos a representar por este triangulito con PA. En el caso del vector de la fuerza lo vamos a llamar fuerza o potencia, también lo podríamos llamar potencia con una F o una P. Al peso que queremos levantar, a la fuerza que queremos vencer, lo vamos a llamar resistencia. Y tenemos dos elementos más que son claves. Por un lado tenemos la distancia a la que se encuentra la fuerza del punto de apoyo, que lo vamos a llamar brazo de la potencia o brazo de la fuerza, una D con una F en el subíndice, y tenemos por otro lado la distancia a la que se encuentra la resistencia del punto de apoyo, que lo vamos a llamar brazo de la resistencia, con una D de distancia y una R en el subíndice. Por último, vamos a la parte más importante en el sentido de que va a ser la que más vamos a utilizar a la hora de diseñar mecanismos para levantar objetos, que es la ley de la palanca. Y la ley de la palanca es un resumen de manera compacta de todo lo que hemos visto en el comportamiento de la palanca. Es decir, si tenemos una palanca como esta, donde tenemos una fuerza y una resistencia que están a una distancia D sub F y D sub R, pues tenemos que, para equilibrar la palanca, siempre se va a cumplir lo que llamamos la ley de la palanca. Es decir, que el producto de la fuerza por la distancia a la que se encuentra la fuerza del punto de apoyo, es decir, fuerza por brazo de la fuerza, va a ser exactamente igual que la resistencia del objeto que queremos levantar multiplicada por la distancia a la que se encuentra el punto de apoyo, es decir, que el producto de la resistencia por el brazo de la resistencia.
Y esas dos cantidades tienen que ser iguales si queremos que la palanca se equilibre. En el momento en el que una de las dos cantidades sea mayor, la palanca no estará en equilibrio y habrá un movimiento hacia uno de los dos lados. Y hasta aquí hemos visto cómo podemos describir el movimiento que se produce en las palancas, y más adelante vais a ser vosotros los que vais a experimentar con las palancas de manera física en el mundo real, descubriendo por vosotros mismos que esta ley, la ley de la palanca, se cumple en cualquier tipo de palanca.